De verdad, sí. Vamos a hablar un poquito de los sedantes. Solo vamos a comentar algunos puntos clave que a mí me parecen que son importantes, sobre todo para ustedes en un futuro como técnico, ¿ya? Eh, la ketamina es uno de los fármacos más utilizados en la clínica diaria, ya por un tema quizás económico, creo yo, aunque también puede ser por un tema más práctico. Personalmente no me gusta tanto. La ketamina está asociada a un grupo farmacológico que es de disociativos, ¿ya? Y lo que hacen los disociativos, como su nombre lo dice, es disociar. O sea, lo que hacen es como llevar al cerebro hacia otro lado, ¿ya? Y muchas veces tenemos pacientes que alucinan, que empiezan a mover la cabeza, empiezan a aullar, ¿ya? Y muchas veces pasa eso con la ketamina y los dueños se pueden asustar, ¿ya? Entonces antes de colocarla, importante decirle al dueño, ¿sabe qué? Va a empezar a sacar la lengua, va a empezar a mover la cabeza, hay algunos que empiezan a aullar, ¿ya? Y es eh, que, importante mencionarles que esto se va a producir en la mayoría de los casos. Algunas cosas importantes sobre la ketamina es que, ¿sí? ¿Qué produce que justito movió el mouse y se escuchó entrecortado? Eh, no recuerdo lo que acabo de decir, Teníamos que Luis. decirle, teníamos que Eh, decirle al cliente que produce tal, no, ya. No, que normalmente puede producir que el paciente empiece a sacar la lengua, que mueva la cabeza de lado a lado, hay algunos que empiezan a aullar, y eso es importante informárselo al dueño para que no se preocupe, ¿ya? Una de las cosas que produce la ketamina es una parálisis generalizada del cuerpo y se caracteriza por ser espástica. ¿Qué significa eso? Que el paciente queda como tieso. Profe, ¿me puede aceptar en el teléfono, porfa? ¿Por qué no voy a aceptar en el teléfono si está en el computador? Porque lo tengo que devolver porque lo van a ocupar. Y pude ingresar de mi celu. Ya, perfecto. Porfa. Acá. Ya, olviden que estábamos. ¿Qué era Entonces, expositivo? ¿Qué ¿Qué es era la parálisis? ya. Cuando el animal se pone tieso. Sí, en la ketamina suele caracterizarse por esa parálisis espástica en donde el paciente queda tieso. Más que tieso, genera rigidez de los músculos. ¿Ya? Y vamos a ver que el paciente queda con los miembros bien estirados, y eso también va a ser efecto esperable de la ketamina. ¿Ya? Eh, Dentro de lo que habíamos hablado el semestre pasado, habíamos dicho que los anestésicos o el plano anestésico lo íbamos a medir a partir del a partir de los reflejos, ¿ya?
Y eso va a generar quizás alguna confusión. Va a generar alguna confusión en nuestra medición anestésica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente con ketamina va a ser muy difícil la medición de su plano, primero, porque la ketamina puede producir aumento en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Lo que dijimos que no era común en un plano quirúrgico. Puede producir, de hecho, no genera cambios en los reflejos. Ya un paciente anestesiado con ketamina, tú le tocas el ojo y sigue parpadeando, ¿ya? Eso también nos va a evitar saber si el paciente está en un plano quirúrgico o no. Y una cosa muy importante que la ketamina puede producir es convulsiones, ¿ya? Muchas veces inyectamos este medicamento, anestesiamos al paciente y a los 3 minutos, 2 minutos empieza con convulsiones, ¿ya? Una vez teniendo ese antecedente, tenemos que decirle al dueño, ¿sabe qué? El paciente presentó convulsiones, por favor, que quede registrado que nunca más le coloquen ketamina o que no ocupen este tipo de anestésico, ¿ya? Y eso tiene que quedar registrado para eventos posteriores. A mí me pasó personalmente, tuve que limpiarle los dientes a mi perro y sacarle una muela. Y claro, lo anestesié con ketamina, iba todo bien, limpiándole los dientes, le había sacado la muela, y al rato empezó con convulsiones. Ya se mandó 3 convulsiones al hilo, y obviamente ahí tuvimos que cambiar de anestésico, y ahí todo fue un poquito mejor. Entonces, como les dije, la ketamina produce parálisis espástica, o sea, el paciente queda como tieso, ¿ya? Por la rigidez muscular, no altera los reflejos y puede producir convulsiones. Profe, ¿Sí? ¿qué se ocupa para neutralizar las convulsiones en el momento? Puedes ocupar diazepam o puedes ocupar otro tipo de anestésico. Yo creo que ocupo mucho más propofol, más que el diazepam, pero también puedes ocupar diazepam. Profe, dijo no altera los reflejos, ¿verdad? No, alterador reflejo. Ya. Tú le tocas el ojo al gato o al perro y va a seguir parpadeando. Ya. Perfecto, sigamos. La tilacina es otro anestésico de otro tipo y de otro grupo, ya de los alfa-2 agonistas, en donde una de sus principales características es que produce relajación muscular. ¿Ya? Eso es muy bueno, a diferencia de la ketamina, eso es muy bueno sobre todo en cirugías de hueso, que necesitamos estirar los músculos, estirar los huesos. Una relajación muscular anda súper bien, ¿ya? Pero la silacina tiene varios factores extra, ¿ya? Varias otras complicaciones. ¿Ya? Primero que todo, la silacina genera bradicardia y bradipnea severas, ¿ya? Que muchas veces pueden ser esporádicas. O sea, tú colocáis la silacina en un par de minutos, bradicardia y bradipnea muy severas, ¿ya? En donde el paciente tiene el corazón, puede estar bombeando 50 latidos por minuto. Y después de un tiempo después del tiempo, de un tiempo, no sé, una media hora, vuelve a regularizar su frecuencia, ¿ya? Otra característica complicada de la silacina es que puede generar arritmias cardíacas, ¿ya? Eso básicamente, se ocupa mucho de animales mayores la silacina. El Pacifor no es un sedante, o sea, no es un anestésico como tal, ¿ya? Yo creo que uno de los medicamentos más usados
por gente que no es veterinaria en la vida, es el Pasifor, ya sobre todo cuando van a viajar, ay, que el perro está muy nervioso, le dan Pasifor, no sé qué cosa. Ya. El Pasifor es solo un tranquilizante, ya, no es un anestésico, solo un tranquilizante. Profesor, ¿Sí? el Pasifor también se puede ocupar para el cólico para los caballos, ¿no? Me pillaste, no te sabría decirte. Yo sé que en cólicos ocupan mucho el Flunexin, que es antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio. Pero no sabría decirte porque yo no manejo mayores. El otro día una niña me escribió y me dijo que lo había visto que lo ocupaban para errar. Pero no en caballos que son muy Muy salvajes. loco, muy salvaje. Así que, no, pero no sabría decirte, no desconozco esa área. En el caso de los perros y gatos se ocupa bastante, ¿ya? Como les dije, la mayoría, todos los medicamentos sedantes o anestésicos generan hipotensión, bajan la presión. La cepromacina es uno de ellos. Solo recalcarle en esta parte que la cepromacina no la podemos dar ni en perros gigantes o grandes, ni tampoco en perros braquicefálicos, en bulldog francés, inglés, en pug, en boxer. No lo podemos ocupar en esas razas porque se profundizan mucho, ¿ya? Y podéis tener un paciente anestesiado todo un día porque le pusiste así un poquito de Pasifor, ¿ya? Y eso es netamente por tema racial. El propofol es algo que es un anestésico inyectable que hoy en día está agarrando más fuerza, ¿ya? Y espero que siga así. Sobre todo en las clínicas que más se están modernizando. El propofol es un anestésico inyectable bastante bueno, en donde el paciente tiene un sueño bastante suave, ¿ya? No genera tanto problemas como el resto, ¿ya? Es endovenoso estricto, su vía de administración es endovenosa estricta, y el paciente, el propofol tiene una característica que en 10 minutos el propofol, o sea, el paciente ya no está anestesiado. O sea, la anestesia del propofol dura 10 minutos, 10-15 minutos. ¿Ya? Es una anestesia muy cortita, en un sueño muy pacífico, muy tranquilo, ¿ya? Generalmente el propofol lo usamos solo para inducción, o sea, el paciente se anestesia y seguimos con otro anestésico para mantenerlo durante la cirugía. Para cosas cortitas se puede ocupar. El problema es que es caro, ¿ya? Una botella de propofol puede costar 15 lucas en mercado negro. Mercado negro, entiéndase, alguien que venda como escondilla sin boleta, pero no es que sea tráfico de medicamentos. Y una botella de propofol te puede alcanzar para una cirugía de un pastor alemán, puede ocupar 2 botellas de propofol. Entonces ya son 30 lucas. A diferencia de la ketamina, que un frasco te puede durar 2 semanas, 3 semanas, y te sale quizás, no sé, 5 lucas, no sé cuánto estará la ketamina. El propofol es lo mismo que nos inyectan a nosotros cuando nos van a hacer cualquier tipo de cirugía, ya es la misma anestesia, y tiene una característica en donde que muchas veces gente que no tiene experiencia puede caer en desesperación, ¿ya? Que es la producción, o sea, la generación de apneas, ¿ya? Muchas veces tú colocas el propofol y el paciente deja de respirar, ¿ya? Son apneas que
la mayoría de las veces pasan solas. Por eso yo digo que hay veces que la gente que no tiene experiencia puede caer en desesperación. ¿Ya? Obviamente, si el paciente entra en apnea y ya lleva 2 minutos que no respira, yo me preocupo. ¿Ya? Pero una de las características es que puede generar apneas. Yo sé que tenerlo presente. El isoflurano es totalmente distinto al resto, ¿ya? Su vía de administración es inhalatoria, ¿ya? Ese líquido que ustedes ven ahí en la botella se echa a la máquina de anestesia lo evapora y se conecta, el paciente se puede poner una mascarilla o el paciente una vez anestesiado se puede entubar y se mantiene con la anestesia inhalatoria con el isoflurano. Hoy en día se está ocupando mucho más el sevoflurano, que cumple cumplen objetivos muy parecidos. El isoflurano es bastante rápido también. Una vez cortada la anestesia, en 10, 15 minutos ya el paciente anda caminando como si nada. También es caro. Y también puede generar apneas que muchas veces pasan solas. ¿Ya? Obviamente hay que estar pendiente del paciente, monitorizándolo. Y si ya llevamos mucho tiempo en apneas, también preocuparnos. Eso era la clase de hoy, chicos. Profe, eso igual